Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado ¿Estás secándote espiritualmente? Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. A través del programa estaremos utilizando la nueva traducción viviente. Dice allí: mira hasta donde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre la iglesia. Alabado sea Dios, palabra de Dios. Cuando hablamos de la necesidad de un avivamiento en la iglesia, primero debemos hacernos las siguientes dos preguntas. ¿Estoy yo personalmente avivado? ¿Vivo conforme al compromiso apasionado por Cristo Jesús? Si no lo somos, entonces lo que somos es parte del problema y no la solución del problema. Eso es lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfesos. Vamos al libro de Apocalipsis nuevamente, el capítulo 2, pero esta vez vamos a leer los versículos 2 al 4. Veamos lo que Jesús le está diciendo a la iglesia en Éfesos. Dice allí: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Palabra de Dios. Qué palabras tan tremenda esa, ¿verdad? Que Cristo los elogia por todas las cosas buenas que hacían y que se mantenían perseverando en la fe y en el creer de Cristo, en Cristo, pero que dentro de ellos habían perdido ese primer amor entre ellos mismos, pero también hacia los de afuera, porque esta iglesia era perseverante. Pero Jesús le está diciendo a ellos: miren, todo eso está muy bien, pero tenemos un problema. Te has alejado de tu primer amor. ¿Qué significa ese primer amor que tanto escuchamos muchas personas hablar sobre primer amor? Ese primer amor es esa primera pasión de todo creyente cuando llega por primera vez a los pies de Cristo. Cuando un creyente llega por primera vez a los pies de Cristo, llega con entusiasmo, con mucho ímpetu, quiere salir a comerse el mundo, como decimos en Puerto Rico, quiere meterse en la Biblia y aun cuando no entiende muchas cosas espirituales, quiere poner las manos ligerito para irse a trabajar y quiere hablar a todo el mundo de Cristo y Cristo es por mí. Y esa es la pasión de la cual Cristo estaba hablando. Y esa era la pasión que la iglesia de Éfeso había perdido. Ellos se habían concentrado simplemente en ellos y ni aún así se ayudaban entre ellos, pero se habían concentrado dentro de la iglesia en el compromiso que la iglesia tenía con Cristo, pero se habían olvidado de la pasión que habían sentido por Cristo para ayudarse mutuamente y para salir a trabajar. Así que la iglesia de Éfeso todavía creía. Ellos no habían abandonado su fe, pero estaban secándose espiritualmente, estaban dejando esa primera pasión que sintieron al principio por Cristo y las cosas que Cristo les había mandado a hacer, no solamente a Éfeso, sino a todos nosotros los creyentes en general. Y ellos necesitaban ser reavivados, ¿ok? Ellos necesitaban volver a avivarse nuevamente en esa pasión. El versículo de hoy, Jesús le está diciendo a ellos que deben volver a esa primera pasión, hacer las obras que ellos hacían antes. La iglesia de Éfeso se había convertido en un club social. Ellos perseveraban y se mantenían en su fe, pero dejaron de hacer las obras para la comunidad cristiana y las que era la gente que estaba a su alrededor, así también como la misma iglesia. Ellos no se estaban ayudando mutuamente y mucho menos iban a ayudar de afuera, ¿ves? Porque cuando tú estás enfermo tú no puedes hacer nada. Si tú no te puedes curar a ti tu enfermedad, atenderte tu enfermedad, tú no puedes atender la enfermedad que está afuera, ¿ves? Y eso es lo que Cristo le está diciendo. Ustedes mantuvieron su fe, ustedes se mantuvieron perseverando en mí, pero se olvidaron de esa primera pasión que ustedes sintieron cuando llegaron a mis pies por primera vez, de querer trabajar, de ese amor que se tenía hacia ellos mismos y hacia el prójimo. Todo eso se había perdido y la iglesia se estaba muriendo y se estaba secando espiritualmente y se había convertido en lo que yo llevo mucho tiempo diciendo, en un club social, que es lo que la iglesia de hoy
es porque no ha querido salir a hacer el trabajo que Cristo la envió a hacer. Todo el mundo se ha encerrado en esas 4 paredes que llaman iglesia y no salen a hacer la obra, a buscar el necesitado. Y no solamente necesitado, bueno, sí, necesitado en ambas formas, porque puede tener una necesidad física, material, pero también, por encima de todo, tiene una necesidad espiritual. Entonces nosotros tenemos que salir a evangelizar. Y si no puedo suplir una, conozco a alguien que le puede suplir la otra, pero el espiritual nos encargamos nosotros como pueblo elegido de Dios. Porque de la misma manera que el Espíritu Santo despertó, germinó esa semilla en nosotros cuando nosotros se nos trajo el evangelio de salvación de las buenas nuevas de Cristo, que cambia por primera vez. Ese mismo Espíritu Santo quiere hacerlo en aquello que usted vaya y siembre esa semilla. Pero si la iglesia de hoy, al igual que esa iglesia en Éfeso, se mantiene en su fe perseverando, y estoy orando y estoy leyendo la Biblia, pero no salgo a trabajar, a hacer la obra, a producir para Cristo, a producir esos buenos frutos que Cristo tanto espera de nosotros, que son ¿qué? Los frutos que nosotros producimos son los frutos del Espíritu Santo, que les he dicho en otras ocasiones, que no son nada más y nada menos que el carácter de Cristo. Y cuando nosotros producimos esos frutos, producimos amor, sale amor, emana amor de los creyentes de la iglesia. Y cuando ese amor sale ¿qué? Sale sincero, honesto, sin ningún interés, para querer ayudar tanto al de la iglesia como el de afuera. Pero por encima de todo se fortalece nuestro amor y nuestra pasión por Cristo Jesús. Así que la iglesia de hoy tiene que levantarse del sueño que están. La iglesia se está secando espiritualmente y la iglesia no se está dando cuenta. Están pensando que está bien. Y acuérdense que Cristo habla de la iglesia que es tibia. Y dice la palabra, en algunas traducciones dice que Cristo dice que los va a vomitar, ¿ve? En otra dice que los va a expulsar de su presencia, ¿ve? Pero de todos modos es malo. Cristo dijo, mejor te fuera que fuera frío o que fuera caliente, pero que no seas tibio. Y eso le está pasando a la iglesia, que la iglesia se cree que simplemente y llanamente porque van a las 4 paredes a alabar y a brincar y a saltar, como hacen algunos, son algunos, no la mayoría, porque hay otros que sí van a alabar y a adorar a Dios en espíritu y en verdad, que van a estudiar palabra de Dios, a buscar ese alimento espiritual, pero han hecho eso, al igual que la iglesia de Éfeso, se han quedado quietos, inmóviles. Ya yo cumplí con venir a mi servicio, ahora me puedo ir para mi casa. No, hermano, no funciona así. Cristo dijo, venid, y después te dice, id. Tú tienes que salir a trabajar. ¿Por qué Cristo nos dejó esa gran comisión en Mateo 28? Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué tenemos que hacer cuando los hacemos discípulos? Les enseñamos que guarden todas las cosas que Él nos enseñó a nosotros, ¿ves? Y si nosotros no enseñamos eso, ¿cómo ellos van a saber? ¿Cómo ellos van a conocer de Cristo si nosotros no les llevamos el evangelio de salvación? ¿Cómo ellos saben que hay un perdón si ellos se arrepienten para sus pecados y hay una promesa de una vida eterna si ellos vienen a los pies de Cristo, si tú no se lo llevas? Entonces, en cierto modo, tras que nos ponemos vagos, ¿ves? Que no queremos movernos, también nos ponemos egoístas, porque nos pensamos que el evangelio es para mí. Yo llegué, no, yo sé que estoy aquí, él tiene que venir. Y hay un hermano por ahí que en una ocasión me dijo, bueno, yo no sé por qué hay que hacer tanta obra misionera, porque la palabra dice en el libro de Hechos que Cristo seguía trayendo a aquellos que iban de ser salvos a la iglesia. Y eso es una mala interpretación del versículo, porque realmente los apóstoles y todos los que los apóstoles han enviado, porque también eso es otra cosa, usted no se puede concentrar en que los discípulos de Cristo fueron los únicos que fueron a evangelizar, porque ellos siguieron haciendo otros discípulos, ¿ves? Y de ahí es que Cristo dice ir y hacer discípulos a las naciones. Ellos siguieron haciendo discípulos y la iglesia de hoy ya no hace ninguno. ¿Okay? La iglesia lo que trae es gente para que se siente allí y llene una banca y llenen unos números y unas expectativas, unas estadísticas de una iglesia que vive a base de un diezmo o de una ofrenda y se olvida de la verdadera misión, que es salir a trabajar. Y eso hacían los apóstoles. Entonces, volviendo nuevamente, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo traiga gente que se va a salvar, como lo dijo ese hermano, que lo dice verdaderamente en el libro de Hechos? Y es cierto, el Espíritu Santo puede tocar a cualquiera y lo puede traer, porque ese es el poder de Dios, alabado sea Dios. Pero esa no es la norma. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores, entonces nosotros tenemos que mostrar que verdaderamente nosotros queremos servirle a Cristo en espíritu y en verdad, pero también queremos mostrar un arrepentimiento genuino, real. Y cuando nosotros nos arrepentimos y nos ponemos en las manos de ese poder del Espíritu Santo, que es el que nos transforma a nosotros comenzamos a proyectar esos dones del Espíritu que son el carácter de Cristo. Y cuando la gente ve el carácter de Cristo reflejado en un pueblo que le ama y le adora en espíritu y en verdad, ese pueblo está dando un buen testimonio. Y por ese testimonio la gente viene. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo pueden venir si yo no le llevo el mensaje? Pues eso pasaba con los apóstoles. Ellos salían, sembraban y después el Espíritu Santo le hacía germinar la semilla y los traía. Por eso es que dice que Dios traía
a todos aquellos que seguía trayendo a todos aquellos que iban a ser salvos, porque ya la palabra se le había llegado. O sea, la palabra no le va a llegar a alguien porque yo estoy sentado en la iglesia con el resto de mi congregación estudiando la palabra, ahí metido en los estudios bíblicos, y no salimos a nada. Y peor aún, no la aplicamos. Y ahí es donde está el problema. Entonces, cuando usted empieza a ver este cuadro y hágase ese cuadro usted mismo de su propia iglesia, de su propia congregación donde usted se reúne y observe cuál es la dinámica que se está dando en su entorno. Se está saliendo a hacer obras, se está visitando enfermos, se está yendo a los hogares de ancianos, se está visitando a aquel hermano que no vino a la reunión de la congregación ese día, ya sea sábado, ya sea domingo, cualquier día de la semana que usted elija. Se dieron cuenta si faltó, por qué faltó, se quedó sin automóvil, está enfermo, tiene que comer, no ha podido pagar la renta, se quedó sin empleo. Cuando usted mire ese alrededor y cuando usted ve que eso es lo que está sucediendo, pero no hay una atención puesta en esas necesidades, podemos ver que la iglesia está comenzando a secarse espiritualmente, si no lo está ya. Por eso es que Cristo le está diciendo a Éfeso, tienes todas estas cualidades, pero tengo una contra ti, y esa es que tú dejaste ese primer amor, esa primera pasión que tú sentías por mí y por mi cosa y por trabajar por mí. Te sentaste en esas 4 paredes que ustedes hoy le llaman iglesia, porque les he dicho que la iglesia somos nosotros individualmente, ¿ves? Se sentaron en esas 4 paredes y piensan que con ir a ponchar un reloj todos los días de servicio ya están servidos, ya van a ser salvos. Y no funciona de esa manera, hermano. Hay que salir a trabajar. Cristo, nuestro creador, se despojó de sí mismo para convertirse en hombre, en humano, y sufrir todo lo que sufrió por nosotros, pero sufrió trabajando. ¿Ve? Lo criticaban, lo vituperaron, lo crucificaron, lo mataron. Sí, resucitó, alabado sea Dios, esa es nuestra garantía de la vida eterna. Pero Cristo, aún con tantas situaciones que se le venían encima, porque fíjense, Juan nos dice que Cristo hizo tantas y tantas cosas que no había libros para escribir. Y nosotros lo que tenemos es una porción, ¿ves? Porque no estuvimos allí. Eso quiere decir que de las tantas cosas que hizo, también hubieron esas tantas cosas de molestia, de incomodidades, de tentación que el enemigo seguía trayéndole a Cristo. Más Cristo, y no porque sea el Hijo de Dios, porque Cristo vino 100% hombre, ¿ve? Y todos los milagros que hizo Cristo los hizo a través del Espíritu Santo. Cristo siguió trabajando. Cristo no se enfocó en los 12 apóstoles, vénganse que los voy a entrenar y váyanse ustedes y lleven el evangelio. No. Cristo era de los jefes, como decimos nosotros, yo mando y voy. ¿Ve? Y Cristo los enviaba, pero iba con ellos, y estaba con ellos, y los educaba, y hacía, para que ellos vieran que el poder del Espíritu Santo en él era real y que iba a venir a ser traspasado a nosotros para que nosotros pudiéramos hacer grandes obras, porque él dijo, cosas más grandes harán ustedes. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Por qué ha permitido esa sequía espiritual? ¿Por qué se han convertido en algo inconsecuente, como he dicho en otros programas, para la sociedad? ¿Por qué se han convertido en algo inmóvil, un inmueble que está allí puesto y nada más la gente pasa y ve el letrero de iglesia de tal y dice, mira, ahí hay una iglesia, mira, aquí hay una, mire, donde yo vivo aquí en la ciudad, en esta ciudad donde yo vivo, mi esposa y yo en una sola calle, en la calle que le llaman Main, que yo digo que aquí en toda la ciudad hay una calle Main, pero en esta Main donde nosotros vivimos aquí precisamente, mire, más de 15 iglesias en una misma calle y unas pocas distancias de la otra. Y cuando usted va, aquí hay un grupito de 10, aquí hay un grupito de 8, hay una de ellas que tiene bastante miembros. Y hay una aquí, y las que no están en esa calle están por otras callecitas regadas que también lo que tienen son 8 aquí, 10 allá. ¿Qué es eso? En una ciudad relativamente grande. No es tan grande, obviamente, como una metrópoli, pero una ciudad grande. ¿Y por qué no se está evangelizando? ¿Por qué la iglesia no está abarrotada? ¿Por qué? Porque también hay una falsa noción de que, la lluvia tardía, el Espíritu Santo va a llegar y va a haber un reavivamiento, que le voy a traer un programa sobre reavivamiento porque esa palabra no está en la Escritura, ¿ok? Está diciendo, ¡ay, un reavivamiento! No, si yo necesito reavivarme, yo estoy mal. Yo necesito avivarme y mantenerme vivo, que es lo que Cristo le está diciendo a Éfeso. Ustedes tienen que mantenerse vivos en esa pasión por mí y por mis cosas. No es un reavivamiento, porque yo necesito reavivarme. Sí, ya yo estoy avivado por el Espíritu Santo que mora en mí. ¿Ve? Por ahí hay una iglesia en Kentucky o una universidad que esto ha sido noticia en estos días y todo el mundo está hablando de lo mismo. Mira, un reavivamiento, ese es el reavivamiento que esperábamos. Yo no espero ninguno. Yo sí espero un nuevo un derramar del Espíritu Santo nuevamente, pero es el derramar del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que mueve a nosotros, es el que mueve a la iglesia. La iglesia no necesita ser reavivada, la iglesia debe estar avivada por el Espíritu Santo. Si yo necesito que el Espíritu me reavive, porque dice que yo estoy seco espiritualmente, yo estoy muerto.
Muerte espiritualmente. Y muerte espiritualmente es estar en el pecado, volver a la vida pasada, como el perro al vómito, como dice la palabra en la Reina Valera del 60. No, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso porque yo tengo que mantenerme perseverando con mi mira puesta en Cristo Jesús y en la misión que Él me encargó. Y en el camino voy a encontrar muchos escollos, pero yo tengo que sobrellevar y perseverar a través de esos escollos para continuar mi trabajo hacia adelante. Y ese es mi avivamiento, de que el Espíritu Santo, como les dije en el programa de ayer, hay que poner el querer como el hacer en mi corazón. Y por eso es que yo me muevo. Yo no necesito, va a haber un reavivamiento y esperar un reavivamiento. ¿Cuándo? Si de la manera que si de esta manera usted está esperando un reavivamiento y quiere decir que no están avivados, nunca va a llegar. Nunca va a llegar porque se han complacido en la posición en que se encuentran, hermanos. Y hay que salir de ahí. Cuando la iglesia no quiera salir a hacer misión alguna, no quiera hacer la tarea que Cristo los mandó a hacer, ahí es donde usted y yo comenzamos a hacer la diferencia. Ellos no quieren salir, pues entonces vamos usted y yo. ¿Ve? Porque es uno. Mire, uno solo, con uno solo. Mire toda la descendencia que trajo Abraham porque creyó uno solo. Y le fue contado por justicia porque creyó con fe. Uno solo, 12. Con Cristo con 12. Después se redujo a 11, pero se trajo un sustituto más adelante por Judas. Con esos 12 revolucionó el mundo hasta el día de hoy. Uno solo. Pues entonces quiere decir que el poder del Espíritu Santo en nosotros puede hacer la diferencia tanto con usted como conmigo, si el resto de la iglesia, y más aún cuando los líderes están en ese sueño y en esa sequía espiritual y no quieren salir a hacer nada. No hay excusa, hermano. No la hay. Estamos viviendo en tiempos difíciles, momentos proféticos, estamos viviendo en momentos históricos donde ya el final de la historia de los seres humanos está por darse. El inminente de regreso de Cristo ya está sobre nosotros, se lo he dicho en tantas ocasiones, y tenemos que continuar avivados, no un reavivamiento, tenemos que continuar avivados con el poder del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo para que la gente escuche y vea que en Cristo Jesús hay salida. Hay solución, que al final del túnel Él está con los brazos abiertos esperándote para resolverte todos tus problemas, ya bien sean materiales, ya bien sean físicos y por encima de todos los espirituales, porque es el más importante, porque nosotros somos seres espirituales, porque Dios es espíritu y por tanto busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, le dijo Jesucristo a la samaritana, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, venir a adorar a Dios, alabado sea Dios en espíritu y en verdad. ¿Ve? Y cuando yo estoy alabando a Dios y viviendo en espíritu y en verdad, a través del espíritu, yo estoy completamente avivado y no necesito tal reavivamiento como se habla por ahí. Y ustedes me perdonan, hermano, ustedes puede haber un grupo que cree en eso, en reavivamiento, ¿no? Yo se lo voy a respetar, yo en lo personal no lo creo. Se supone que yo esté avivado todos los días por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién se cree usted que me pone a querer hacer de yo estar aquí todos los días, día tras día, trayendo un programa a usted con una nueva reflexión? El Espíritu Santo, y yo lo hago con mucho placer y con mucho amor. ¿Por qué? Porque Dios me está moviendo y yo quiero trabajar para Dios. Y yo quiero que el mensaje de Cristo sea propagado. Quizás yo no pueda llegar a China, quizás yo no pueda llegar a Japón, quizás yo no pueda ir ni al mismo Hawái, pero ¿sabes qué? A través de las redes sociales sí llego. Sí llego. Mire, le he dicho en otras ocasiones, conmigo se ha comunicado gente de las Indias. Y yo voy a Google Translate y allí él me escribe y yo, esto es lo que me dijo, y yo le escribo y dale translate y se lo envío para atrás. Y mantengo una conversación con ellos y les sigo evangelizando. No hay barrera, no hay excusa. Porque para el Espíritu Santo no hay barrera, no hay atadura, porque Dios no se mide por el tiempo ni por el espacio. Pues nosotros tenemos que hacer el trabajo, porque no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el Espíritu Santo. Yo lo único que tengo que hacer es poner un granito de arena, porque ya todo lo hizo Cristo. Así que tenemos que salir a trabajar porque, hermano, al final del día, usted y yo es a Dios a quien le damos cuenta y no al líder de una congregación. Vamos a leer lo que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 17. Nos dice lo siguiente: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Palabra de Dios. Le voy a leer el mismo Santiago 4, 17, pero esta vez se lo voy a leer de la Reina Valera porque es más conocido por muchos de ustedes de esta manera. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Si la iglesia sabe que hay una necesidad, que tiene que cubrir esa necesidad y no lo hace, le es contado como pecado. Y lo mismo individualmente, tanto usted como a mí. Si usted sabe que su vecino está pasando una necesidad y usted, no, yo no lo voy a ayudar porque es un malcriado o porque no lo da. No. ¿Cómo usted sabe si él le va a aceptar si usted no va? Yo prefiero que me diga un no, yo haciendo el trabajo que me envió a hacer Cristo, porque después Cristo le va a reclamar a él, porque él me envió como su instrumento, él no quiso, él me salió con alguna mala crianza, alguna brutalidad, algo áspero, perfecto. Pero es Cristo, no soy yo.
y yo hice mi parte. Ahora, también sabemos que el Espíritu lo pudo haber preparado. Ay, sí, gracias, que estaba necesitado, y aceptar. Y cuando te aceptó, ya te comienza a ganar la confianza de esa persona, y ahora se comienza a abrir una puerta para que tú le puedas hablar de Cristo y evangelizar. Si tú no sales a hacer esas cosas, hermano, nunca te vas a enterar del que necesita, tanto espiritualmente como materialmente y físicamente, porque hay personas que físicamente están discapacitados, no pueden caminar, usted no lo ha visto con un bastón, no se atreve a decirle, mira, te ayudo a subir esto, a hacer aquello. Nosotros tenemos que buscar la forma de hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer. Por eso es que Santiago te está diciendo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Y de qué nos sirve a nosotros tener fe si nosotros no ayudamos ni hacemos obra? El mismo Santiago nos dice a nosotros en el capítulo 2 y el versículo 14 lo siguiente: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Alabado sea Dios. Hermano, mira, tenemos que mantenernos vivos. Tenemos que salir a trabajar, dejados ser movidos por el Espíritu Santo. Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 23 lo siguiente: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Alabado sea Dios. Hermano, cuando nosotros hacemos obras buenas, estamos glorificando, alabando y honrando a Dios. Cristo dijo: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Mateo 25 versículos 35 al 36. Pero Cristo termina en ese mismo capítulo diciendo lo siguiente: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de esto, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra de Dios. Mateo 25:40. Pueden ahora entender por qué cuando Pablo dice en Colosenses, hagan como si fuera para el Señor. También pueden entender ahora por qué Santiago 4:7 nos dice que es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque cuando tú lo haces como si lo estuviera haciendo para Cristo. Cuando tú coges a aquella persona desvalida, necesitada, que no tiene un hogar, que no tiene que comer, que no tiene un empleo, que ha sido desechado tanto por la familia como por la sociedad, y tú vas a esa persona a brindarle tu amor, tu cariño, tu misericordia, a brindarle la ayuda en lo más que tú puedas, y lo que no pueda, busca a alguien que lo pueda ayudar para que te conviertas en un buen recurso. Y cuando tú vas allí a ayudar a esa persona espiritualmente, todo eso tú lo estás haciendo para la gloria y para la honra de Dios. Alabado sea Dios. Y como dice Santiago, estás haciendo obra por esa fe que te mueve a través del Espíritu Santo. No es que estamos haciendo obra para ganarnos la gracia de Dios por obra, porque no es por obra, pero la fe en Cristo Jesús, movida por el Espíritu Santo, es quien te lleva a hacer esas buenas obras. De eso es lo que te está hablando Santiago. Cuando hay verdadera fe, cuando hay amor, cuando hay verdadera misericordia, cuando hay compromiso, cuando hay esa pasión por las cosas de Cristo, como le dijo Cristo a Éfeso, entonces esas obras salen por esa pasión, por esa fe, por ese amor. ¿Estamos viendo? No es que estamos haciendo obra para ganarnos el reino de los cielos, jamás en la vida. Cristo dijo que no era por obra. Ve, y el que lo está haciendo por eso, revísese, porque estás mal, hermano. Ok, no te estoy criticando, pero tienes que revisarte, porque yo no quiero que nadie se pierda. Cristo dijo que no quiere que nadie se pierda, sino que todo hombre venga al arrepentimiento para el perdón de pecado. Y yo quiero que todo el mundo se salve, que todo el mundo tenga la oportunidad, que cuando Dios me levante a mí en las nubes, y esa es mi fe y esa es mi esperanza, por eso es que me mantengo perseverando, aún con mis errores, aún con los pecados. ¿Por qué? Porque les he dicho que cuando uno se cae, uno se tiene que, como un resorte, caer de pie nuevamente, pedir perdón, reconocer, admitir, pedir perdón, alejarte y continuar caminando. Y eso yo hago. Y yo vivo por eso. Y yo no me dejo amilanar. Y sí, me ha tumbado el enemigo, pero rápido me levanto. Y eso es lo que yo quiero que usted haga. Y cuando todos en conjunto creemos eso, lo vivimos, lo ponemos en práctica, todos vamos a tener la oportunidad, al fin y al cabo, es por misericordia que vamos a ser salvos, de encontrarnos con Jesucristo en las nubes, tanto los muertos que han de ser resucitados primeros en Cristo, levantados por el Espíritu Santo, como les enseñé ayer, y los que queden de pie, que se han de reunir con ellos en las nubes. Y esa es mi fe, y esa es mi esperanza, y eso es lo que yo deseo para usted, no solamente para el que me está escuchando, para toda la humanidad, porque si de la misma manera que Cristo me sacó a mí del lodo cenagoso y me dio la oportunidad, y recuerden que Cristo le dijo a los apóstoles, ustedes no me llamaron a mí, yo los llamé. Eso para nosotros es un privilegio, que Dios me haya llamado a mí.
con lo pecador que soy yo, con lo malcriado que puedo ser a veces, ¿me entiendes? Porque eso es una de mis debilidades, porque soy bien corajiento cuando las cosas no andan como tienen que andar, y eso es una gran debilidad, pero con el tiempo he sabido dejarse en las manos del Señor para que Él sea el que la manipule, no para que la cambie. Déjate de estar diciendo, entrégale el carácter a Dios para que te dé uno nuevo. Dios no te va a cambiar el carácter. Con el carácter que te hizo, con ese carácter te vas a morir y vas a ir al reino del cielo o te vas a perder. Lo que tienes que hacer es dejar que ese carácter sea movido por el Espíritu Santo en la forma en que Dios te lo dio. Mire, Pedro era un malcriado de 7 suelas, todos lo sabemos. Y siempre estaba de frente disparando la baqueta, hablando antes de que Cristo terminara de hablar. ¿Y cuántas veces no metió la pata? ¿Ve? No sacó la espada y le cortó la oreja a Marco cuando vinieron a arrestar a Cristo. Era impulsivo, era así, era un malcriado. Pero ¿sabes qué? Miren cómo Cristo lo utilizó. Miren en el sitial que lo puso. En el sitial en la iglesia. Pedro es el encargado con los otros apóstoles de comenzar esa iglesia primitiva, como ustedes le llaman. ¿Ve? Y todas las grandes cosas que Dios hizo a través de Pedro, pues lo seguía usando. Y Pedro se caía y seguía andando. Y nosotros también hacemos lo mismo. Y nosotros tenemos que mantenernos en eso. No piensen que me caí, ay, que ahora me siento mal, Dios no me quiere, no me va. Eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses. No. Si te caes, levántate. Y no es que estés pecando adrede para después venir a pedir perdón, porque eso no funciona así. Lo que quiero que entiendas es que cuando tu carne haga lo que tú no quieres hacer, como decía Pablo, en vez de lo que tú quieres hacer, que cuando el Espíritu te redarguya, tú caigas en cuenta y digas, Señor, perdóname, no quise hacer esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué dije esto? No lo quiero volver a hacer. Y pide perdón y sigue andando y no ha pasado nada. ¿Ves? Porque Cristo murió por tus pecados, tanto los que cometiste, los que estás cometiendo ahora y los del futuro. Y por todas las generaciones futuras también está ahí hecho el sacrificio de Cristo. Así que, hermanos y hermanas, es de suma importancia que retomemos esa pasión que tanto nos llenó por querer servir a Cristo cuando venimos a los pies de Cristo por primera vez. No se trata simplemente de reunirnos en cada servicio con los demás hermanos de la congregación. Eso es parte de... porque tenemos que hacerlo. Y quiero que entiendan que no es obligado que se congreguen. Pablo dijo, no se dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso era otra cosa de lo que estaba hablando Pablo. Pablo estaba diciendo que en aquel entonces, lo voy a hacer una breve interpretación de eso, porque tienes que leer todo el capítulo y para que puedas entender el contexto de por qué Pablo está diciendo. Los discípulos no tenían una iglesia. ¿Ves? La sinagoga, eso lo habían hecho los judíos y el templo estaba ahí. Aún después de Cristo, el templo se mantuvo de pie hasta el año 70 después de Cristo, que entonces fue destruido. Pero los cristianos en aquel entonces se reunían en las casas, algunos en las catacumbas se escondían para que no los cogieran. Pero sabes que porque era Roma los que estaba persiguiéndolos a ellos. Entonces, como ellos se reunían, partían el pan, compartían la palabra, se mantenían. Y Pablo le está diciendo, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, porque algunos de ellos estaban ya fallando en la fe y se estaban alejando y ya no se estaban reuniendo en las casas donde se reunían para partir el pan y para compartir la palabra de Dios. A eso es lo que se refiere Pablo. No dejes de congregarte, tienes que ir a la iglesia. Pablo lo dijo, eso no es lo que dice ahí. Sí, debemos congregarnos porque nosotros debemos estar rodeados de gente creyente. ¿Ve? Creyentes con fe de verdad, porque no todo el que dice Señor, Señor va a ser salvo y no todo el que dice que cree, porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, ¿me entiendes? Pero de eso no es lo que se trata de mantenernos congregados con aquellas personas que son positivas, que tienen claro en sus mentes y en sus corazones cuál es la tarea que tienen que hacer. Alrededor de esas personas que nosotros nos congregamos. Pero no diga que Pablo dijo, no, tienes que ir a la iglesia porque es obligado, porque Pablo no estaba hablando de eso. Realmente no estaba hablando de eso. Pónganse y lean eso completo para que usted entienda. No está mal que lo hagan, no me malinterpreten, pero no diga que es obligado. No diga que es obligado, porque Cristo andaba solo. Los apóstoles iban solos. Estamos viendo. Es que nos gusta sacar las cosas fuera de contexto y en muchas ocasiones algunos, no todos, toman estas cosas para sacarlas para el manipuleo. No. Tú tienes que congregarte porque yo necesito que tú me traigas el diezmo y los chavitos a la iglesia. Por eso es todo. La gran mayoría es eso. Porque se pueden contar, y conozco muchos pastores muy buenos de verdad. Se pueden contar los líderes, digo pastores porque así como ellos se llaman, ya ustedes saben lo que yo siento y como le abrí un estudio sobre esto de los pastores. Pero algunos de estos líderes realmente se preocupan, se ocupan de su congregación. Y cuando alguien falta, van y lo buscan. Y cuando está enfermo, van y lo ayudan. Mi esposa y yo personalmente conocemos personas, líderes que son así comprometidos con la obra de Dios. ¿Ves? Pero no es la norma.
La mayoría de lo que llega es allí a un día de servicio, a levantarse frente al púlpito para que lo vean con su buena vestidura, predicar, hablar y a expotricar y a criticar, y después se van. Y los otros líderes de la iglesia, tanto ancianos como diáconos y los líderes de lo que sea, están en las mismas. ¿Ves? Pero de eso no es lo que se trata. ¿Para qué yo quiero ir a congregarme a un lugar donde esto existe? Donde hay una sequía espiritual. No. Pero yo tengo que mantenerme para hacer la diferencia, tanto usted y yo, como le dije hace un momento atrás. Ellos no quieren que hagamos usted y yo, porque lo que usted y yo estamos haciendo, lo estamos haciendo como para Cristo. ¿Ve? Y quien se engrandece y enaltece es Cristo, no usted ni yo. Que seamos bendecidos por carambola, como dicen, sí, seguro que sí. Pero no lo estamos haciendo para que Dios me bendiga, eso viene por añadidura. ¿Ve? Que vayamos porque nosotros tenemos amor por el prójimo, porque queremos que ese prójimo reciba y sienta lo mismo que usted y yo sentimos y hemos recibido de parte de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos que continuar propagando el Evangelio de Cristo. Tenemos que hacer por el necesitado. Solo así nosotros mostramos una fe con obras. Nuestro amor por Cristo y la obediencia a Él. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, también mostramos amor por el prójimo. Porque cuando tú muestras amor por Cristo, estás mostrando amor por el prójimo, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú dices, pues yo voy el Espíritu Santo me puso en mi corazón el ir a ayudar a una persona, pues si te lo puso, vete y hazlo. Ay, que yo no me atrevo. Ay, es que yo no sé. Pues no quisiste y mandó a otro. Y Dios como quiera se va a glorificar. Pero ¿y tú? Entonces la oportunidad que tuviste de crecerte, la oportunidad que tuviste de engrandecer a Dios, se perdió porque tú tenías miedo y eras tímido. No, esto está hecho para los valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le digo a Josué, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la valentía de nosotros? Y esto es ahora. Deje que apriete la gran tribulación, que ya estamos en ella, ya empezamos a caminar en ella. Deja que eso apriete para que ustedes vean dónde está cada cual. Ahí es que se va a probar nuestra fe, como dice en Primera de Pedro capítulo 1. Vaya y léanlo allí, que va a tener que ser probada como lo es probado por fuego, para que cuando venga Cristo en gloria, esa fe sea encontrada digna y que tú puedas ser salvo. ¿Ves? Tenemos que salir a trabajar, tenemos que dejar la sequez espiritual. No podemos permitir que siga la inacción dentro de la congregación. Nosotros tenemos que continuar trabajando. Esa pasión que sentimos por Cristo y por sus cosas y de querer trabajar no puede marchitarse. Tenemos que salir a ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios en un momento dado. Y como dice la Escritura, aquel que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si tú sabías que tenías que hacer una obra porque Dios te mandó y te lo puso en el corazón, entonces ahora eso te es contado como un pecado. Así que nosotros necesitamos mantenernos vivos. Cuando la iglesia comienza a secarse espiritualmente, se muere espiritualmente. Y estar muertos espiritualmente es estar alejados por completo de Dios y por ende una línea bien fina para volver a caer a la vida pasada en el pecado. No permitas que pierdas tú ni tu congregación esa pasión por servirle a Cristo Jesús como en el principio. Que Dios me lo continúe bendiciendo.